La educación nos tiene que volver mejores, nos tiene que hacer mejores personas, nos tiene que ayudar para pensar, para crear, para innovar. Eso es lo que se espera de toda educación. De la educación universitaria, además, se espera que les transforme las vidas a las personas. Mi nombre es Luis Eduardo Medina Torres. Yo soy lo que se denomina un politólogo clásico químicamente puro. Mis estudios de licenciatura los hice en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Posteriormente, la maestría y el doctorado los cursé en el posgrado en Estudios Sociales de la UAM Iztapalapa en la línea de procesos políticos. Con lo cual verán que todo lo que he trabajado en este tiempo obedece a la parte de la ciencia política. Actualmente soy profesor investigador definitivo en la Coordinación de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, en el posgrado también en Estudios Sociales también de UAM Iztapalapa. Soy investigador nacional nivel 1 del SNI y además estoy asociado a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, de la cual fui presidente hace algunos años ya, y soy miembro de la International Political Science Association, que es el organismo mundial en donde están afiliados las personas que se dedican a investigar la ciencia política desde una perspectiva académica. La verdad es que es bastante sencilla la explicación, sinceramente. En realidad el interés empezó en la política. Tienen que pensar que yo crecí en el marco del régimen hegemónico, en el partido que fue el gobernante en el siglo XX mexicano, en el PRI. Y en aquella época, lo tengo muy claro, como se imaginarán, en 1979, en el marco de las campañas electorales para diputaciones federales de aquel entonces, quien era el candidato del PRI fue a mi escuela primaria. Y en la escuela decidieron que habría necesidad de un niño que hiciera un discursito, que no eran más que palabras de petición al candidato que iba a ser el diputado posteriormente. Eso fue mi primer contacto con la política estando en la primaria, y la realidad es que con mis estudios posteriores, especialmente los del CCH, una de las preparatorias de la UNAM, tuve la buena fortuna de cruzarme con un profesor muy interesado en las cuestiones de ciencia política y de teoría política. Eso implicó que la verdad posteriormente la posibilidad de acercarme ya de una manera más sistemática, universitaria, tenía que ver con la licenciatura. La realidad, por eso dije que es relativamente fácil. Esto empezó hace muchos años y para mí fue relativamente sencillo encaminarme y pasar de la vida política, que es como empezó el asunto, al análisis de la vida política, que en realidad es a lo que me dedico actualmente. Bueno, esa es una historia un tanto cuanto más enredada y larga, siendo sinceros. A fines de los 90s, el país había pasado en buena medida por la transición a la democracia. Y varias de las profesoras, de los profesores importantes y destacados de aquel momento se habían ido a integrar los órganos electorales. En el caso de la UNAM era muy claro, supongo que con dos nombres es fácil ubicarlo, José Woldenberg y Jacqueline Pechard, ambas personas integrantes del primer Consejo General del entonces IFE como un órgano constitucional autónomo. Lo que implicó que en la UNAM ya no había personas, no había profesores que les interesara estudiar los procesos electorales. En el caso de la UAM, algo similar sucedió, porque por lo menos dos profesores de aquí se convirtieron en integrantes del primer Consejo General del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, estamos hablando a finales de los 90. Pero a diferencia de la UNAM, en la UAM, en particular en Iztapalapa, se había quedado un núcleo duro de profesores, profesoras que seguían trabajando en los procesos electorales. En realidad esa fue la decisión de venir a estudiar la maestría aquí, porque finalmente había un mejor espacio de reflexión y de construcción académica que en la UNAM. El paso siguiente, en realidad, fue, una vez estando como a la mitad del doctorado, comenzar a dar clases en la figura que la UAM tiene de profesor temporal, finalmente
estos contratos que se hacen trimestrales o anuales para dar algunas asignaturas. El paso siguiente fue más complicado, en realidad, que fue poder ganar el concurso de oposición. Eso en mi caso sucedió hasta 2018, ¿no? Yo llego al posgrado en el año 2000 y el concurso de oposición lo ganó hasta 2018. Entonces, digamos, pasó una buena cantidad de tiempo. En el camino, en el ínterin, me gradué de maestro, de doctor, y además mantuve la adscripción en el Sistema Nacional de Investigadoras todo este tiempo. La primera cuestión central es que la UAM es un espacio importante de desarrollo. Algo que no dije anteriormente es que yo he sido profesor en las 3 universidades públicas de la Ciudad de México. En la UNAM fui profesor de asignatura varios años. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fui profesor de medio tiempo y de tiempo completo también varios años. Y he sido profesor invitado en 2 universidades estatales, en Nayarit y en Zacatecas. Entonces tengo como un panorama amplio sobre el asunto. La UAM es un excelente espacio de desarrollo académico, no solamente desde el posgrado, también desde la licenciatura. Esto obedece a 2 cuestiones centrales que habría que señalarlo. Por una parte, el plan de estudios que estuvo vigente en UAM hasta hace algunos años tenía la enorme característica, y se los puedo decir, comparados a los otros casos, que contenía una importante cantidad de teorías políticas. El actual plan también las contiene, pero la verdad es que tenía más el otro, y por lo tanto era un programa más robusto en ese sentido. Una segunda consideración, y está unada más bien al trabajo de investigación. La UAM es un espacio interesante, importante, que alienta la investigación a partir de diversas circunstancias. Yo les puedo decir, por todo el tiempo que estuve en la UASM, que eso no existió. Ahí no existe un aliento sobre ello. Y en la UNAM investiga quien quiere investigar. No hay una política institucional al respecto. Entonces, como verán, hay una serie de razones de corte académico, profesional y sobre todo investigativo que señalan a la UAM como un elemento diferenciador a otros espacios universitarios. Sí, claro. A ver, yo desde hace muchos años lo que me dedico a trabajar son las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un órgano jurisdiccional que en general no es conocido y que es poco trabajado por los politólogos y las politólogas. También he derivado a trabajar de manera más amplia el Poder Judicial y las sentencias de la Corte Mexicana. Ahora bien, algún elemento en específico importante que a mí me parece que debe ser pensado para la investigación obedece a esta ruta sobre poder comprender de mejor manera al Poder Judicial, no solo el mexicano, sino incluso de manera comparada. Mucho se ha hablado de la judicialización de la política, que es finalmente la participación de los tribunales en la vida pública. Esto es normal, en realidad es una circunstancia hasta cierto punto lógica, porque como quiera que sea es uno de los 3 poderes del Estado. Más bien la ciencia política, en particular la mexicana, porque la norteamericana no ha estado tan focalizada en eso, siempre ha pensado solamente en el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos una clara propensión a pensar en el Ejecutivo por la centralidad del presidencialismo mexicano. Sin embargo, son tan o más importantes los otros 2 poderes, el Congreso y la Corte. En ese sentido, nosotros acabamos de hacer un libro que se llama Las instituciones y las políticas del gobierno del presidente López Obrador a la mitad del sexenio, en donde, como su libro lo indica, por un lado analizamos la parte institucional, ¿no?, que corresponde a la relación entre los poderes. Yo me hice cargo particularmente del Poder Judicial con respecto a la Presidencia de la República, y algunos otros profesores abordaron también a los otros 2 poderes y a algunas de las políticas más sobresalientes que ha realizado el actual gobierno federal. A mí me parece que esa es una ruta de investigación que incluso los estudiantes deberían de explorar y no solamente quedarse pensando, como ha sucedido muchas veces, en el caso del Ejecutivo y del Legislativo. Por otra parte, yo, además de hace mucho tiempo también, me dedico a un asunto específico que tiene que ver con las elecciones, pero no todo el conjunto de las elecciones, sino la parte
jurisdiccional de las elecciones en clave de gobernanza electoral. A ver, señalo esto porque también es otra publicación que tenemos en curso, en donde intentamos mostrar al público cómo los procesos electorales pueden ser analizados más allá de los partidos políticos. Yo sé que esto es tal vez hasta un asunto de filigrana y puede ser para alguien un poco chocante, pero para que quede claro, una cosa es estudiar partidos políticos, en donde el foco del fenómeno está en los actores. Y hay, tanto en esta universidad como en otras, eminentes profesoras y profesoras que les interesa el mundo de los partidos políticos, y bienvenidos, es un asunto interesante por lo que implica la estructura. Pero vemos otros investigadores e investigadoras que los partidos solo son un medio, un camino para llegar a lo que nos interesan, que son las elecciones, que no son lo mismo, en realidad, porque en las elecciones entonces uno va a indagar el proceso y no a los actores. Y por lo tanto, lo que le importa a quienes estudiamos elecciones es ver la dinámica que se presenta alrededor de ello. Bueno, un enfoque que sirve para poder hacer esta distinción es el de la gobernanza electoral, que nos permite ver por un lado actores, instituciones y procesos. Bueno, pues eso es lo que intentamos explicar en este otro segundo texto, que bueno, pues tendrá, yo creo que su prosecución hasta el año 2023. No creo que vaya a alcanzar a salir en este año para su análisis y divulgación. A ver, la primera es una crítica general que me queda claro que no solamente sería para quien estudiara ciencia política, sino que creo que se puede generalizar a cualquier persona que quiera estudiar una ciencia social. Le tiene que gustar leer, y leer mucho, y subrayo esto, leer y leer mucho, porque creen que van a venir a aprender parrafitos, hojitas, capítulos. No. En esta licenciatura se leen libros, y bajo esa perspectiva uno hay que leer mucho. Piense en una cosa sencilla: la tradición teórica de la política arranca, para poner un texto canónico y fácil de identificar por todo el mundo, con la República de Platón, siglo IV antes de nuestra era. O sea, hay que leer literatura de 25 siglos. Por lo tanto, hay que asumir que la tradición teórica de la cual abrevamos obedece a leer y leer mucho, además de la actualización que significa el estar leyendo cotidianamente. Entonces, yo creo que esto se puede decir para cualquier ciencia social, no me parece que sea exclusiva de la nuestra, pero sí les pongo el dato de nuestra tradición teórica, son 25 siglos. Por lo tanto, primera característica, tienen que leer y leer mucho. La verdad es que si no es su hit leer, piénsenle bien si es que están hechos para esto. Una segunda característica, esta sí aterrizada a nuestro ámbito, es que les debe interesar la vida pública. Al final de cuentas, la política, y eso viene desde los atenienses, es la discusión del espacio público en la plaza pública de frente al público. Disculpen el pleonasmo, pero es para que se vuelva evidente. Si la vida pública no es lo que les interesa, la discusión de las iniciativas públicas en el espacio público por parte de la opinión pública, pues la verdad es que también habría que preguntarse si este es el mundo que les interesa. Porque al final de cuentas, la vida pública es esa la que se desarrolla en la discusión de la polis, o en el sentido latino de la res publicum, de la cosa pública. Entonces, la verdad es que interesarse en la vida política tiene que ver con las consecuencias que se generan de carácter público en el ámbito político. Entonces, yo sí les tendría que decir a las personas que eventualmente interesados, es que debe de importarles esto. Y de la mano con este interés, hay una tercera característica, y con eso yo cerraría, que obedece a que uno viene a estudiar y analizar la vida política. Quiero subrayar con esto para que quede claro. En general, ninguna de las universidades, de las 5 que les comenté, pero puedo decir que casi todas las de este país, me puede fallar en alguna, pero casi todas las de este país, no los formamos para hacer políticas, para ser políticos. No ese es el sentido. Si alguien quiere ser actor político, se vale, en estricto sentido, es una posibilidad. Sin embargo, venir a estudiar a una universidad es para analizar la política, no para ser político.
no para hacer política. Eso la verdad es que no se necesita estudiar esta licenciatura. Pueden estudiar muchas otras cosas más y además mucho de la práctica política, del quehacer político, más bien lo aprenderán en la vida empírica, no en la vida universitaria. Como diría Platón, en la bios contemplativa, en la bios reflexiva se aprende a estudiar, a analizar. En la bios práctica es otra cosa. Entonces, tendría que quedarles claro a quienes aspiran o intentan o les interesa estar aquí, que así como es un requisito que les interese la vida pública, también es casi un requerimiento que entiendan que no se van a convertir en políticas o en políticos, que lo que van a hacer son análisis de la vida política y de las políticas públicas. Si eso es lo que les interesa, pues bienvenidos, bienvenidas a esta situación. Si no lo es, tal vez su camino estaría en otro lugar y no necesariamente en la vida universitaria. No, pero es una muy simple y muy sencilla. A ver, las licenciaturas, todo estudio universitario debe servirnos para explicar la realidad, dependiendo qué corte de la realidad nos corresponda. A politólogas, politólogos, lo que nos corresponde es explicar la realidad política, la realidad de la vida pública del país y del mundo, porque en realidad varios de nuestros análisis se pueden extender al mundo, no solamente a nuestro país. Bajo esa perspectiva, somos responsables de intentarle explicar a personas que no tuvieron la fortuna de tener unos estudios universitarios la realidad de los acontecimientos, la dinámica y la fuente de los hechos, como diría Maquiavelo, verificare effettuali, la verificación de la realidad. Eso es lo que nos corresponde. Primero con los más cercanos, como quería Aristóteles, primero con sus familiares, al final de cuentas su obligación inmediata es con quienes están alrededor suyo, después con un núcleo más amplio y al final con la sociedad. Esa es la gran virtud que tiene el estar aquí, verificar los hechos públicos, explicándolos de la mejor manera, es la tarea central que tenemos y que nos acomete en el futuro inmediato. No es lo que yo espero transmitir, sino lo que se espera que haga la educación, y en particular la educación universitaria. La educación nos tiene que volver mejores, nos tiene que hacer mejores personas, nos tiene que ayudar para pensar, para crear, para innovar. Eso es lo que se espera de toda educación. De la educación universitaria, además, se espera que les transforme las vidas a las personas. Y quien llega a una universidad, comenzando tal vez su adultez, por la edad de ingreso normal de los 18 años o estándar de los 18 años, se espera que cuando termine sus estudios 4 o 5 años después, sea otra persona, que escuche otra música, que vea otro cine, que lea otra literatura. Y no me refiero solamente a la literatura especializada del campo de estudio, no, sino que en términos culturales y personales seamos otras personas. Yo eso es lo que intento transmitir de mensaje a mis estudiantes, porque algo que ha demostrado la pandemia es que en realidad suponer que lo que transmitimos es información, pues la verdad es que entonces no se requiere la interactuación de individuos. Ante la epidemia muchas personas estudiaron en solitario. Bajo esa lógica, la verdad es que no es un trabajo informativo, es más bien un trabajo de índole formativo. Y esa formación debe de servir para que sean otras personas las que ingresaron y las que egresen. Desde esa perspectiva me parece que la educación tiene una tarea ingente, una tarea titánica que a veces no valoramos específicamente y que por eso se vuelve también tan difícil de llevar a cabo.